Entrevista con la maestra Norma Cebes, miembro del Secretariado Técnico en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República. Norma, muchas gracias por compartir estos minutos conmigo aquí en Vivir Triunfando. Para mí un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Héctor, gracias por invitarme a tener este espacio, a poder compartir algunas inquietudes y algunas ideas y sobre todo proponer. A lo largo de esta entrevista tocaremos diversos temas relacionados al entorno de las personas con discapacidad. Empezamos, Norma, con la primera pregunta. Si recordamos juntos tu trayectoria estudiantil, platícanos por favor en qué institución te desarrollaste y, de ser el caso, fueron muchas las barreras arquitectónicas y culturales que te enfrentaste en ese momento. Fíjate que cuando yo termino la preparatoria, me encontraba en una disyuntiva porque yo vivía en el estado de Hidalgo y en este municipio donde teníamos nuestra casa no había una universidad cercana. Entonces mis papás tenían una tienda de abarrotes y la idea de ellos era que cuando yo terminara la preparatoria pues me quedara en la tienda, ¿no? A apoyarlos cobrando o atendiendo, no sé. Pero pues yo quería estudiar. Y lo que es la vida, conforme se iba acercando el periodo de inscripciones, por una vecina nos enteramos que se iba a abrir un campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ahí muy cerca de donde vivíamos. Fuimos a verlo, la verdad es que me encantó, me admitieron inmediatamente porque, bueno, llevaba un muy buen promedio. Evidentemente primero revisamos las instalaciones porque ya venía yo de que en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria pues no había la accesibilidad, ¿no? Existían muchas barreras arquitectónicas, no había rampas, los baños ya ni hablemos, no estaban adaptados. Entonces, una de las cosas que evaluamos primero de esta institución era la accesibilidad. Era o es, porque todavía está, es una hacienda de hace muchísimos años, una construcción en planta baja, no tenía baños accesibles, eso es cierto, pero conforme pasó el tiempo de mi estancia ahí, los fueron adecuando. Ya no los alcancé a disfrutar porque se acabó la carrera y todavía no los terminaban, pero fíjate que fue muy accesible el espacio. Yo creo que porque era en planta baja no tuve ninguna complejidad en la carrera, pero sí en los grados anteriores, porque pues todavía no estábamos listos para el tema de la accesibilidad. Norma, pasa el tiempo, te titulas y empiezas tu vida laboral. Una de las instituciones donde te desarrollas fue Fundación Teletón, allá en Hidalgo. ¿Cómo fue tu experiencia y cuánto tiempo duraste en la institución y qué mensaje sobre todo le ofrecerías a las familias mexicanas respecto a Teletón? Mira, cuando yo termino la carrera empiezo a ver un poco el tema del Teletón, a verlo por la televisión, y un buen día hago una llamada, recuerdo, diciendo que yo quería participar como voluntaria. En aquel entonces estaba el programa de boteo, que era el proyecto Escándalo. Entonces yo dije, pues que me den un botecito, ¿no? Junto dinero y lo llevo a Teletón. Pero ándale que me dicen, fíjate que en Hidalgo pues no tenemos ninguna persona que coordine, ¿no te interesaría? Ah, pues bueno, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Pues, ¿qué te parece si te llevamos unos botes a tu casa, unas alcancías, y tú las distribuyes? Perfecto. Pues ándale que me van llevando a la casa cerca de 300 alcancías. Recuerdo perfecto la escena cuando van bajando todas las alcancías en la cochera, se iba llenando y llenando. Fue impresionante porque en ese momento me cayó el 20 del gran compromiso que estaba adquiriendo, ¿no? Y que además venía una etapa de mucho trabajo. ¿Qué hice? Bueno, pues con mucho apoyo, mucho compromiso de mis papás, fuimos a visitar las escuelas, las preparatorias, invitándolos a que se unieran a la campaña de boteo. Y así estuve colaborando con la fundación primero, coordinando 25 municipios del estado de Hidalgo con cerca de 1000 voluntarios que tuvieron una respuesta muy positiva a este proyecto, y de ahí se logró la construcción del primer CRIS ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno,
cuando nos confirman que sí me van a construir, pues me surge el gusanito de entrar a trabajar, ¿no? Mando mi currículum, tengo la oportunidad de platicar el día de la colocación de la primera piedra, platico con Fernando Landeros y le manifiesto mi interés por integrarme a trabajar, y él me dice, manda tu currículum y vemos. Seguí todo el proceso, como todas las personas de reclutamiento, de selección, entrevistas, pruebas, todo, y me quedo a trabajar en Teletón. Sin duda ha sido una experiencia muy gratificante, una experiencia profesional muy importante en mi vida, ha marcado un parteaguas muy importante en mi vida, primero porque representó entrar a trabajar a una institución muy importante en el tema de discapacidad, y después porque a nivel personal representó mi independencia, ¿no? ¿Qué mensaje puedo dar? Yo creo que Teletón hace una labor muy importante para los niños con discapacidad, hace una labor fundamental de acompañamiento a los papás de los niños con discapacidad. Yo creo que más allá de lo que podamos pensar, o más allá de lo que se pueda decir, a mí sí me consta que hay niños que se han rehabilitado, a mí sí me consta que hay niños que salen caminando, no todos por la misma condición de discapacidad que ya traen, pero los que pueden hacerlo sí lo han hecho, sí lo han logrado. Creo que el trabajo que hacen es muy bueno, el nivel de los terapeutas es muy alto, el nivel de los médicos también, y yo creo que esa visión humana que da es muy importante, y que si todos aprendiéramos a ponernos un poquito en la mentalidad de los demás, en los pies de una persona con discapacidad, creo que haríamos de este lugar un mejor espacio para vivir. Norma, pasa el tiempo y tienes la oportunidad de llegar al Senado de la República, donde trabajas actualmente. ¿Cómo será tu llegada al Senado y qué representa para ti ser la voz de las personas con discapacidad en el Senado? Híjole, fíjate que es todo un reto. La verdad es que siempre quise estar en un lugar muy importante, hacer cosas a favor de las personas con discapacidad. En el tema yo tengo trabajando desde mi adolescencia, desde que empecé a poder expresar la necesidad de ocupar espacios. Entonces es un tema que ya lo he venido haciendo. Cuando me vengo a vivir al DF, lo hago por motivos personales, me caso y pues mi esposo vive aquí, pues me vengo a vivir para acá. Esto implicó renunciar, yo estaba trabajando en el TEC de Monterrey, dando clases, y pues me vengo a vivir para acá porque también la parte personal es importante. Sin embargo, pues venía con la idea de trabajar, ¿no? Yo no venía a quedarme en mi casa solamente a cocinar, porque creo que podemos hacer muchas cosas más, ¿no? Necesitamos ser productivos para hacer un mejor México. Y entonces, un día, paseando mi esposo y yo por aquí por el Monumento a la Revolución, me dice, te voy a llevar donde está el Senado, ¿no? A que lo conozca. Pasamos por aquí afuera y le dije, si traigo mi currículum, y me dijo, pues igual, ¿no? Entonces traje mi currículum y como al mes y medio me hablaron, vine a una entrevista con el secretario general, envié mi currículum y me dijo, fíjate que nos interesaría mucho que te integraras a trabajar al Senado, porque creemos que deben haber personas con discapacidad aquí adentro. Para nosotros es un compromiso y queremos hacerlo. Me contratan y entro directamente a la Secretaría General. Estoy ahí en un área donde estuvimos colaborando con la parte de accesibilidad del Senado, y luego cuando hay cambio de legislatura, que llega los nuevos senadores y que se van integrando las comisiones, resulta que yo me surge como la idea de poderme integrar a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que es donde estoy ahora, porque yo decía, desde ahí puedo hacer algo, ¿no? Y entonces busco un espacio para platicar con la senadora presidenta, la senadora Hilda Flores Calera. Me atiende muy amablemente y le comparto mi inquietud, ¿no? De formar parte del equipo de la comisión. Ella inmediatamente en ese momento me dice, por supuesto,
traes un muy buen historial y creo que puedes soportar muchas cosas importantes. Y desde entonces estoy aquí, lo que va de la legislatura, 3 años, muy contenta, muy comprometida. Creo que conforme va pasando el tiempo estoy más comprometida, estoy muy satisfecha con lo que se ha logrado. ¿Qué representa para mí ser el portavoz de las personas con discapacidad aquí adentro? Un compromiso muy grande, porque yo quisiera que mucha gente con discapacidad tuviera la oportunidad de estar en estos lugares, que vieran cómo se vive, que vieran cómo se negocian las iniciativas, cómo se aprueban, cómo se presenta una iniciativa, cómo se hace un dictamen, que no se quede nada más en lo que se ve allá afuera. Aquí adentro, donde se cocinan las cosas, es bien interesante, y eso me compromete, porque la gente de allá afuera confía en mi trabajo. Esa es la verdad. Norma, y si repasamos estos 3 años que llevas trabajando aquí, ¿cuáles serán los resultados que más orgullos te generan en lo particular? Y por otra parte, ¿cuáles serían los retos a mediano plazo que tiene el equipo de trabajo? Mira, hay muchas cosas que se han trabajado aquí desde la comisión. Una de ellas que me da mucha satisfacción fue la pasada ley que se aprobó, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A esta ley logramos integrarle un capítulo completito en el tema de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Si bien la ley ya contemplaba, el primer dictamen contemplaba acercamientos importantes en materia de discapacidad, el tener la oportunidad de poder contribuir en una ley nueva y meter el tema de discapacidad, para mí fue muy satisfactorio, porque estás poniendo el tema ahí, porque lo estás haciendo visible, porque estás incluyendo a todos, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, y porque además estás haciendo énfasis en la importancia del tema. Ese es uno de los temas más importantes. Otro que también me ha dado mucho gusto, fue hace unos días, no antes de que terminara el periodo ordinario, la ratificación del Tratado de Marrakech. Este tratado, bueno, es tan importante para las personas con discapacidad visual, que les va a permitir el acceso a obras literarias, ¿no? Entonces, fue un ejercicio de cabildeo bien interesante, porque te das cuenta cómo a veces sigue faltando información. Pero aquí me gustó mucho este ejercicio porque hubo mucha participación de las organizaciones. Estuvieron bien pendientes del proceso desde que el tratado llegó aquí al Senado, el proceso de dictaminación por las comisiones que les correspondía, y las organizaciones estuvieron siempre presentes y nos llamaban, a mí en lo personal me mandaban correos y el Facebook y el Twitter, y fue un ejercicio bien padre, porque yo creo que si estos ejercicios se hicieran de manera más frecuente y si las organizaciones se involucraran mucho más en el trabajo legislativo, creo que tendríamos resultados bien importantes. Y ahora tenemos un proyecto que está ahí cocinando también, que ya los tiempos del periodo ordinario no nos dieron, y que es lograr que el 25 de octubre sea el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña. Ahí también traemos un trabajo ya muy adelantado con las organizaciones, ya está aprobado en comisiones, pero desafortunadamente no alcanzó a salir por el tiempo, pero es de los primeros temas que pretendemos impulsar, iniciando en septiembre el periodo. Y aparte, continuando con el tema de la accesibilidad, ya hablamos de Marrakech, está la ley Telecom, ¿no? Que también se aprobó y se trabaja ahí en ello. ¿Qué opinión te merece esta ley de Telecom? Fíjate que me pareció también muy importante, porque el tema de las comunicaciones es fundamental en la vida. Todos nos estamos comunicando, y actualmente más, ¿no? En todo momento estamos en las redes sociales compartiendo información, y creo que es fundamental que las personas con discapacidad también tengamos todas las posibilidades, todo el abanico de opciones para poder comunicarnos. Y el que ahora esté en una ley y que ahora tengamos que garantizar el acceso a esta información, me llena de mucho orgullo que pueda salir de aquí, que nosotros también hayamos formado parte de este proceso de dictaminación, que también de manera personal hubiera podido integrar algunos elementos importantes. Creo que eso es parte de la satisfacción personal y profesional, y que además es una ley que quedó bien. Lo cierto es que muchas leyes
pueden ser ajustadas, eso sí, pero esta quedó bien y creo que si lo seguimos al pie de la letra y si todos nos comprometemos, porque además sabes que de pronto las leyes quedan muy bonitas, pero la realidad es otra. Entonces necesitamos ahora el apoyo de las organizaciones para que eso que dice la ley se cumpla, porque si no, se queda en letra muerta, ¿no? Norma, como sabes, cambiando un poco de tema, estamos a días prácticamente de la jornada electoral del 7 de junio de este 2015. Haciendo una retrospectiva de tu vida, siendo una persona con discapacidad motriz, ¿alguna vez tuviste algún obstáculo que te impidiera ejercer tu voto en casilla? Sí, por supuesto. Tengo anécdotas muy buenas, pero una que recuerdo mucho es cuando viví en Hidalgo todavía, voy llegando a la casilla y entonces dice el presidente, las personas discapacitadas, ¿dónde votan? Y dije, pues aquí, ¿no? Donde votan todos, porque además en el padrón por mis apellidos soy la primerita, ¿no? Entonces dije, mira, ahí está. Sí, pero es que, pues aquí nadie vota, nadie que tenga discapacidad vota. Entonces es complicado, y no complicado por mí, porque al final del día vas aprendiendo a vivir con esas actitudes, pero es triste que nos encontremos con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, fueron muchas veces, ocasiones donde no estaba en la rampa, ocasiones donde las mamparas, fíjate, lo curioso es que, y eso me enteré el año pasado, cuando estábamos trabajando un poco con el INE, esta parte de las mamparas y de toda la cuestión de accesibilidad, el INE decía, es que sí hay las mamparas que se ajustan a la silla, y pues resulta que cuando la primera vez que yo voté aquí viviendo en el DF, pues tuve que votar y todos los que estaban detrás de mí pudieron ver por quién voté, ¿no? Porque no había manera de cubrir mi voto. O sea, mi voto no fue secreto, no estaba garantizado. Yo creo que ahora la historia será distinta, se ha hecho mucho ruido en el tema, se ha exigido mucho, quizá la palabra exigencia es demasiado fuerte, pero creo que necesitamos poner el dedo en la llaga solamente para hacer ruido y hacernos presentes, y creo que se están proporcionando para estas elecciones facilidades bien interesantes, incluso cuando uno las lee, cuando uno las conoce, te empiezan a caer los 20, ¿no? Porque lo cierto es que quien tiene una discapacidad motriz difícilmente puede imaginarse la vida de una persona con discapacidad visual y todos los requerimientos que necesita. Entonces, creo que ahora la historia será diferente. Contamos con muchos más mecanismos y muchas más herramientas para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su voto. Incluso mencionados ahorita el INE, el Instituto Nacional Electoral, hace unos días justamente tuve oportunidad de estar ahí, presentó la guía de elecciones sin discriminación, que habla justamente, ¿no?, de las adecuaciones o ideas para emitir votos sin ningún tipo de barrera, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Me parece un esfuerzo sumamente importante y creo que este compromiso no tiene que quedar nada más en este proceso. El INE tiene muchas actividades que no solamente se llevan a cabo durante los procesos electorales. Creo que sería importante involucrar a las personas con discapacidad también en esas actividades, porque ayer yo veía en una nota donde hablaban de la paridad, justamente tuvieron un evento y hablaban de la paridad. Y yo veía el presidium y veía al público y no encontraba ninguna mujer con discapacidad. Decía, ¿y entonces? ¿No? Entonces, no solamente es en el proceso electoral, creo que el INE está haciendo muy buen trabajo. Vamos a orientarlo entonces a lo que sigue, ¿no? Por otra parte, Norma, recientemente fui testigo que para generar un mayor acercamiento con la sociedad has creado una plataforma de comunicación que es Voces. Platícanos al respecto, ¿qué es Voces? ¿En qué consiste la labor? Mira, siempre he pensado que las personas con discapacidad nos encontramos en desventaja en cuanto al acceso a la información. Entonces, Voces lo que busca precisamente es hacerles llegar la información. Sucede que hay muchos programas de becas, hay muchos programas de apoyos para proyectos productivos, hay muchas cosas que se pueden utilizar y que para las personas con discapacidad
son muy benéficas, pero no las conocen, no las saben. Hay mucha gente que ni siquiera conoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay quien no conoce la Ley General de Inclusión. Entonces, Voces lo que busca es ser un espacio donde la gente encuentre la información, donde la gente diga, ah, mira, en esta página están diciendo esto, ¿no? Que tengo derecho a una vivienda accesible y que el Infonavit ya tiene un programa que se llama Hogar a tu Medida. Entonces, nosotros vamos alimentando esta página, es una página de Facebook normal, porque creo que todos, o la gran mayoría, tenemos acceso a una cuenta de Facebook, y creo que desde ahí le podemos dar seguimiento. ¿Qué sucede con Voces? No quisiéramos que se quedara nada más ahí. Quisiéramos pedirle a la gente que la visite, que la comparta, que si ellos también tienen información que compartir, pues que vayamos alimentándonos. El tema de la discapacidad, yo creo, no es un tema de partidos, no es un tema de unos y otros, es un tema de todos. La realidad es que un alto porcentaje de personas adultos mayores se convertirán en personas con discapacidad. Si Dios nos permite, llegaremos a ser personas adultos mayores, y entonces necesitamos ir construyendo desde ahora esos bancos de información, saber a dónde dirigirnos para agilizar los trámites, porque de pronto te mandan a una dependencia y a otra y nadie te resuelve nada. Queremos que Voces sí le lleven información precisa a la gente. ¿Dónde encuentras Voces en redes sociales? ¿Recuerdas la página? Es en Facebook, nada más le das Voces y está súper fácil. Twitter también. En Twitter también está, @voces, BC, y ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden seguir. Estamos actualizando todo el tiempo, subiendo información, y ojalá que nos ayuden a compartir. De verdad que se los agradeceríamos mucho. Perfecto. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Mira, ha sido buena. Hay mucha gente que se acerca, que nos lee, que nos comparte, pero necesitamos difundirlo más porque nos seguimos quedando cortos, ¿no? Y yo creo que este es un trabajo no solo de Voces. Precisamente nosotros decidimos ponerle Voces porque no es mi voz, es la voz de todos, ¿no? Es la voz de todas las personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que tengan. Entonces creo que es un espacio para todos, un espacio que podemos construir todos. Entonces, pues nada más hay que continuar dándole empuje. Norma, para concluir esta entrevista me gustaría recordar una frase que mencionaste cuando coincidimos en el marco del festejo del Día Internacional de la Mujer en las instalaciones del CEN del PRI, en este caso. Palabras más, palabras menos, decías, de pequeña yo le decía a mi mamá que siendo mayor quería estar en un espacio muy importante para representar a las personas con discapacidad. Hoy ya lo lograste, estás aquí. ¿Qué consejo le darías a un niño con alguna discapacidad que para salir adelante? ¿Cómo lo estimularías en ese sentido? Fíjate que en efecto, sí, desde que yo era niña, así le decía a mi mamá que un día yo iba a trabajar en un lugar muy importante donde pudiera hacer algo por las personas con discapacidad. Y cuando trabajaba en Teletón, muchos de los niños y las niñas se acercaban y me decían, Normita, yo de grande quiero ser como tú, yo quiero trabajar así como lo haces tú. Esas palabras las traigo muy, muy en mi mente porque creo que es lo que me ha llevado a llegar a este lugar. Ahora que ya estoy aquí en el Senado y que muchos de estos niños son ahora jóvenes y que me han buscado en Facebook, últimamente me han buscado mucho en Facebook y me dicen, Norma, dinos cómo hacemos para llegar a donde tú estás. Yo solamente les digo, con mucho compromiso, con mucha convicción y teniendo muy claro hacia dónde quieren llegar, pero sobre todo con valores firmes. Eso es bien importante, con mucha ética y con mucho deseo de perseverar, porque no es fácil. El camino no es nada fácil, te encuentras con muchos obstáculos, pero cuando pones tu corazón, cuando pones tu convicción, cuando pones tu confianza en Dios, las cosas fluyen. Entonces yo creo que de esa manera se pueden llegar a estos espacios. Pues muchas gracias, Norma. Para mí un honor estar aquí contigo platicando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor, de verdad, por este espacio, y pues aquí estamos a la hora. Gracias.